En este vídeo voy a compartir contigo la guía más completa de habla hispana para aprender cualquier idioma. Y es que llevo años estudiando e informándome acerca de este tema, acerca de cómo funciona el aprendizaje de un idioma, cómo optimizarlo y cómo funciona nuestro cerebro a la hora de aprender. Y lo que he hecho ha sido reunir toda esa información y la he condensado en 5 claves para que cuando acabes de ver este vídeo sepas perfectamente cómo afrontar el aprendizaje de un nuevo idioma, sea cual sea. Y no es solo eso, sino que además el método que te voy a compartir es el método para aprender idiomas más efectivo comprobado por la ciencia. Y con lo de que está comprobado me refiero a que ha habido estudios que han estudiado a diferentes grupos de alumnos, los cuales han aplicado distintos métodos a la hora de aprender idiomas y ha habido uno que ha sobresalido con creces. Además, yo mismo he probado este método y te garantizo que vas a tener unos resultados increíbles y que vas a aprender mucho más rápido de lo que te imaginas. Y como te he dicho antes, a fecha de la grabación de este vídeo no he encontrado ninguna otra guía tan completa, concisa y con información de tanto valor en habla hispana. Y si alguien encuentra una, pues que me la mande. Y antes de comenzar te tengo que decir que toda esta información que te voy a compartir es fruto de años y años y años de estudio por parte de el doctor Stephen Krashen, doctor de lingüística de la Universidad de California y autor de más de 250 artículos y libros acerca del aprendizaje de idiomas y neurolingüística, y la doctora Benico Mason, la cual ha realizado múltiples experimentos con sus alumnos para determinar cuál es el sistema para aprender idiomas más efectivo. Además, combinaré toda esta información con mi experiencia personal, ya que como te he dicho, yo he probado este método y he obtenido resultados increíbles. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Tenemos que tener bastante claro que la manera tradicional de aprender idiomas es inútil. Los institutos están llenos de chavales que llevan 6, 7, 8 años estudiando inglés, pero que no son capaces ni de comprenderlo ni de hablarlo. Y esto es debido a que el enfoque de aprendizaje de idiomas que nos dan en los colegios se basa en el estudio, en el aprendizaje de forma activa. Pero nosotros, por el contrario, lo que queremos no es estudiar, es absorber, adquirir el idioma de una manera natural y automática, sin necesidad de estudiar estructuras gramaticales, memorizar palabras o hacer ejercicios aburridos. Vas a ver que con este método no vamos a tener que estudiar en ningún momento, ni tampoco hacer esfuerzos mentales para mantener la información en nuestra cabeza. Va a ser todo mucho más llevadero de lo que estamos acostumbrados. Y es que no importa lo torpe que tú te pienses que seas. Los idiomas son herramientas que se han ido desarrollando con el paso de los años gracias a la interacción humana, es decir, es algo inherente a nuestra naturaleza. Nuestro cerebro es propenso a aprender idiomas, ya que es algo que hemos creado nosotros mismos. Y la prueba de ello parece estúpida, pero es que todo el mundo habla un idioma. Por lo tanto, si has sido capaz de aprender un idioma, pues ya tienes la prueba de que eres capaz de aprender otros idiomas. Y no me vale la excusa de que se te da mal, porque es que no tiene sentido. Eres un ser humano, por lo tanto, aprender idiomas es algo que se te da bien. No es nada excepcional ni increíble, es utilizar tu cerebro de manera natural. Y bueno, para empezar, lo que tenemos que hacer es preguntarnos de qué manera hemos aprendido el idioma que ya sabemos. ¿Cómo es posible que hayamos aprendido un idioma sin necesidad de estudiar, de aprender estructuras gramaticales, de memorizar palabras, ni nada de eso? Pues aquí es donde entra en juego la primera clave de todas. Esta primera clave que tenemos que trabajar para que nuestro aprendizaje sea rápido, efectivo y llevadero es la comprensión del idioma que queremos aprender. Y aquí es donde entra en juego el término del Dr. Krashen, input comprensible. El input comprensible es algo que necesita nuestro cerebro para aprender un idioma. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Cómo se utiliza? Pues bien, se trata de contenido en el idioma en el que quieres aprender, del cual puedas entender el mensaje principal aunque no seas capaz de entender todas las palabras. Es decir, tú no te tienes que enfocar en los detalles, sino en entender el contexto. Y es que cuando nuestro cerebro entiende el mensaje, este absorbe automáticamente el lenguaje. Al estar expuesto continuamente a estructuras gramaticales distintas
y a vocabulario nuevo, nuestro cerebro automáticamente va adquiriendo este idioma gracias al entendimiento del contexto. Es decir, tu cerebro va a ir descifrando la lengua, va a ir descifrando las diferentes estructuras, las diferentes palabras que no conoce, lo va a ir decodificando para poco a poco ir comprendiéndolo, ya que el mensaje principal lo entiende. Y al final, si tú te expones al idioma, aunque no entiendas todo, gracias a entender el mensaje, tu cerebro va a ir autorrellenando aquello que no conoce. Y es algo que se produce de manera totalmente inconsciente, tú no tienes que hacer nada. Con lo cual, el primer paso y lo primero que tenemos que hacer es exponernos al idioma nuevo, a través de vídeos en YouTube, dibujos animados para niños pequeños, vídeos hechos a propósito de input comprensible que encontramos en YouTube, programas de televisión, libros, etc. Te recomiendo mucho que para encontrar el input comprensible que necesitas, busques en YouTube el término input comprensible acompañado del idioma que quieres aprender y encontrarás multitud de canales que se dedican a esto, a hacer input comprensible para personas que quieren aprender ese idioma. Y claro, esto es muy beneficioso porque se trata de vídeos en los que los autores hablan muy lentamente para que seas capaz de entenderlos, gesticulan mucho, incluso te cuentan historias con dibujitos para que vayas entendiendo las palabras, y de esta manera no vas a necesitar el memorizar vocabulario, ya que al exponerte de manera masiva a estas palabras y viendo las imágenes de lo que significa, tu cerebro conectará esas imágenes con esas palabras y cuando quieras referirte a ellas no vas a necesitar quedarte pensando cómo se decía esto, cómo se decía lo otro, sino que va a surgir automáticamente, como cuando hablas tu lengua materna. En mi caso, yo conozco bastantes canales de input comprensible en diferentes idiomas, con lo cual, si tú estás aprendiendo un idioma nuevo, puedes preguntarme en los comentarios y te puedo recomendar canales de input comprensible en el idioma que estés aprendiendo. Pero es realmente importante que al principio comiences consumiendo input comprensible muy comprensible, es decir, vídeos muy sencillos donde se habla muy lento y el autor hace hincapié en lo que está contando, en las historias, en las palabras, para que tú te enteres mejor, ya que si empiezas con contenido un poco complejo, te vas a frustrar porque no vas a entender nada. Así que como conclusión, la comprensión es la clave. Bueno, ya hemos mencionado que para empezar a aprender un idioma nuevo necesitamos consumir horas, horas y horas de input comprensible. Necesitas empaparte del idioma, estar continuamente expuesto a él, para que así tu cerebro lo vaya absorbiendo automáticamente. Recuerda, siempre comprendiendo el mensaje. Y si este paso lo has hecho bien y te has expuesto bastante el idioma intentando consumir input comprensible el máximo de horas posible, vamos a llegar a la segunda clave, que es la optimización. Y es que después de haber tenido esta primera toma de contacto con el idioma y podamos comprender el mensaje, hayamos aprendido algunas palabras nuevas, conozcamos algunas estructuras gramaticales, ¿no? Pues vamos a necesitar de dar un paso más allá. Ya no nos va a servir con el input comprensible sin más, sino que ahora tenemos que pasar a lo que el Dr. Krasen llama input óptimo. El input óptimo se trata de input comprensible, pero que además es rico e interesante. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se trata de contenido del cual podamos entender el mensaje principal, pero que utilice un vocabulario rico y abundante y además sea extremadamente interesante para ti. Por ejemplo, si te gustan los viajes, como es mi caso, yo para aprender italiano me puse a consumir un montón de vídeos de un youtuber italiano que se llama Marcello Ascani, en los cuales habla de viajes. Por lo tanto, a mí me interesaban muchísimo estos vídeos. Yo estos vídeos los habría visto aunque no estuviera aprendiendo italiano, solo por el hecho de que me interesaba mucho la información que se transmitía en ellos. Y por lo tanto estaba en continua exposición a nuevas palabras. Con lo cual, esto en mi caso era input óptimo. ¿Por qué? Porque era contenido muy interesante y abundante, ya que se utilizaban muchas palabras en diferentes contextos, pero todo siempre enfocado a los viajes, con lo cual yo adquirí un montón de vocabulario relacionado con ello. Y esta es la forma con la que vas a expandir tu vocabulario. Y es que es muy importante entender que si el contenido que estás consumiendo no te interesa, vas a acabar aburriéndote y no vas a poder enfocarte tanto en la comprensión. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando iba al instituto tenía que estudiar inglés, ¿no? Como cualquier persona normal. Pero el contenido que nos daban en clase era extremadamente aburrido. Además de que el profesor tampoco ponía mucho de su parte para que se le entendiera. Hablaba bastante rápido y de temas que no le interesaban a nadie, con lo cual nadie aprendía así.
y ninguno de los que estábamos en clase sabíamos hablar ni entender el inglés. En cambio, hace algo más de un año estuve viviendo en Italia y me tocó compartir piso con una persona de Bangladesh, y él no podía hablar ni español ni italiano, con lo cual me vi forzado a entenderme con él en inglés. Y él, al saber que yo no dominaba el inglés, hacía el esfuerzo por hablarme lentamente para que nos pudiéramos comunicar. Y a mí, como me interesaba mucho lo que me estaba diciendo, ya que eran cosas pues del piso, el casero, la luz y tal, pues tenía que poner toda mi atención en la comprensión, con lo cual esto se convirtió en input óptimo para mí, y yo noté mucho la mejora con el inglés. Por otra parte, también asistí a clases de francés en el instituto, pero el modus operandi del profesor era el mismo que el de inglés. Por lo tanto, no aprendí absolutamente nada. En cambio, estuve un mesecillo trabajando en Francia y todos los días tenía que desayunar, comer y cenar en el mismo restaurante. Por lo tanto, tuve que hacer un esfuerzo diario por comprender lo que me decía la camarera, para yo escoger bien la comida que quería consumir cada día. Y esto provocó que yo, sin hablar francés, fuera capaz de comprender y hablar un poquito acerca de las conversaciones normales que se suelen tener en restaurantes, como pedirle al camarero que te pase un poco más la carne o conocer el vocabulario de los alimentos que tenían allí. Y bueno, creo que ha quedado muy clara la importancia del input comprensible y del input óptimo, pero te lo voy a repetir otra vez por si acaso. Es absolutamente esencial para aprender un idioma que consumas horas y horas y horas de contenido en ese idioma del cual entiendas el mensaje, tenga un vocabulario rico y sea extremadamente interesante para ti. Y es que se han hecho estimaciones de más o menos cuántas horas de input comprensible se necesitarían para empezar a entender más o menos bien el idioma, y serían unas 1500, lo cual tampoco me parece demasiado, la verdad. Y tienes que tener en cuenta que para ir mejorando poco a poco tu comprensión, tienes que ir complicando paulatinamente el nivel de tu input comprensible. Es decir, puedes empezar por dibujos animados de niños, pero poco a poco tienes que ir complicándolo más para ir exponiéndote a distintas estructuras gramaticales y vocabularios más extendidos. Y ten claro que no hace falta en absoluto hacer ejercicios de gramática, ni de vocabulario, ni nada de eso. Tu input comprensible día a día y sin parar. Y ya verás que te va a parecer incluso mágico que puedas aprender un idioma tan solo haciendo esto. En este apartado del vídeo te quiero hacer comprender algo muy importante, y es que las etapas de aprendizaje de un segundo idioma o de un tercero o de un cuarto son exactamente las mismas que las etapas de aprendizaje de tu primer idioma, el cual adquirimos cuando somos bebés. Por lo tanto, vamos a analizar este proceso, cómo se ha desarrollado, para así poder repetirlo nosotros. Aunque no lo creas, el aprendizaje del idioma materno se empieza a desarrollar cuando el bebé se encuentra todavía en la barriga de la madre, ya que con su oído interno escucha las voces que hay en el exterior. Por ello, cuando un bebé nace, ya prefiere escuchar voces de humanos antes que ruidos. Y como ves, ya desde muy pequeños los bebés tienden a centrarse en el input comprensible. Y es que desde que el bebé nace, los padres, sin quererlo, le interpretan al bebé input óptimo para que éste aprenda su idioma materno. Y con interpretar me refiero a que generan input óptimo para el bebé. Tan solo piensa en cómo le hablarías a un niño pequeño o a un bebé. Seguramente no le dirías: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Bueno, yo la verdad es que estoy muy estresado del trabajo, Manolo me ha dicho que tengo que acabar el proyecto para hoy y no me da la vida, no sé qué hacer. No, seguramente le dirías: mira el perrito, mira qué bonito el perrito, ¿no? Cosas de ese estilo. Sería algo más comprensible para un niño, ¿verdad? Por esto es clave que cuando tú aprendas un nuevo idioma tengas una exposición a este de forma masiva y cotidiana, como hacen los bebés, ya que es la forma natural en la que aprendemos. Pero a lo mejor te estás preguntando cómo es posible que el bebé entienda la frase mira el perrito, por ejemplo. Pues fíjate en el modo en el que le hablan los padres al hijo, como te he dicho antes. Por ejemplo, cuando dicen mira el perrito, qué bonito el perrito, pues seguro que están señalando hacia el perro, lo están acariciando, el bebé se da cuenta de que se están refiriendo a ese animal que hay delante de él, con lo cual empieza a asociar la palabra perro a ese animal. Y a lo mejor te estarás preguntando, ya bueno, pero ¿cómo sabe el bebé que se está refiriendo a la palabra o al concepto más bien de perro y no al concepto de animal? O a lo mejor se está refiriendo solo a su cabeza. Y esto se debe a que como el bebé se está exponiendo de manera masiva, seguro que escuchará la palabra perro en tantos contextos como para darse cuenta de que perro hace referencia al concepto que conocemos de perro. Y por esto el cerebro es el que descifra el lenguaje y el niño no tiene que hacer nada, pues tienes que hacer lo mismo tú.
exponerte a input comprensible de manera masiva, escuchar muchas palabras, esas mismas palabras en contextos diferentes, y poco a poco vas a ver que vas a ir integrando esas palabras en tu vocabulario sin necesidad de memorizar. Y es que, aunque esto seguramente te sorprende, un bebé a los 2 años de edad ya conoce la gramática de su lengua a la perfección. Ya sabe que, por ejemplo, la palabra yo suele ir seguida de un verbo como yo hablo o yo como. Y el bebé entiende que ese verbo se refiere a una acción. Y esto ha sido gracias a el input comprensible que hemos mencionado. El bebé en ningún momento ha tenido que estudiar gramática ni memorizar vocabulario. Y una prueba que tenemos de que los niños ya conocen la gramática de su lengua cuando empiezan a hablar es que, por ejemplo, cometen fallos con los verbos irregulares. Yo me acuerdo que cuando era pequeño y quería decir que no cabía en un sitio, a veces decías no cabo. Pero claro, en realidad es no quepo. Pero ¿por qué nos surge de nosotros decir el no cabo? Esto se debe a que ya sabemos conjugar los verbos, ya tenemos la gramática integrada en nuestro cerebro. El problema es que no conocemos las particularidades de algunos verbos que son irregulares y por ello cometemos estos fallos. Y esto es una prueba que demuestra que sabemos la gramática, sabemos las estructuras. Y bueno, a medida que el niño va creciendo, se va dando cuenta de las posibilidades que tiene al combinar sílabas y que con la combinación de las diferentes sílabas consigue obtener sonidos que hacen referencia a distintos conceptos que él puede ver. Por ejemplo, el bebé se da cuenta de que al juntar la sílaba pa más la sílaba pa obtiene papá y que esa palabra hace referencia a su padre, y poco a poco pues va aprendiendo a utilizar las diferentes sílabas más frecuentemente utilizadas hasta que vaya formando poco a poco palabras más complejas. Y ojo, date cuenta de que el bebé, antes de formular sus primeras palabras, antes de empezar a hablar, ya ha consumido horas y horas y horas de input comprensible que han hecho que comprenda su lengua a la perfección antes de hablarla. Por lo tanto, tú, si quieres aprender un idioma de manera óptima, tienes que hacer lo mismo. Antes de lanzarte a hablar, es muy recomendable que entiendas más o menos el idioma. Obviamente yo entiendo que si a ti te gusta aprender idiomas, el hecho de hablar te gusta mucho y vas a empezar a hablar antes de tiempo, pero bueno, yo creo que hay que ser un poco permisivos en ese aspecto, ya que la pasión por los idiomas es lo que nos mueve, ¿no? Entonces no pasa nada porque aflore un poco de espíritu, de actitud, ¿no? A la hora de hablar. Lo que pasa es que si te lanzas a hablar muy pronto, es muy probable que te frustres, ya que vas a intentar vas a intentar decir las frases y no te van a salir, y esto puede llegar a ser muy frustrante. Pero bueno, el caso es que tú tienes una gran ventaja con respecto a los bebés, y es que ya conoces un idioma de antemano, por lo tanto ya tienes conciencia en tu cerebro de los conceptos humanos, lo que hace que ya tengas codificado de cierta manera tu cerebro para que puedas aprender idiomas de una manera más fácil y no tengas que descifrar, por así decirlo, el lenguaje desde cero como sí tienen que hacer los bebés. Y esa es la razón por la que tú puedes aprender un idioma mucho más rápido que un bebé. Y bueno, para comprender la clave 4 tenemos que tener clara una cosa, y es que aprender no es lo mismo que absorber o adquirir. Y para esto vamos a ver cuál es el significado de la palabra aprender. Se trata de adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. Y es muy importante esta parte, a través del estudio o la experiencia, es decir, aprender requiere que seamos activos, requiere que tomemos acción, y esa acción es parte crucial para el proceso de aprendizaje. Pero vamos a ver lo que significa absorber. Significa atraer y retener en el interior. Es decir, esos conocimientos tú los estás atrayendo y eres tú el que los retiene dentro de ti. Entonces, al aprender, nosotros lo que estamos haciendo es memorizar estructuras gramaticales, reglas, memorizar palabras, hacer ejercicios. En definitiva, nos enseñan las fórmulas a través de las cuales se forman el lenguaje. Y eso es justo lo que no nos interesa, porque lo que nos interesa es comprenderlo y hablarlo, no entender cómo están formadas sus estructuras. Y este es el motivo por el cual tú llevas toda la vida aprendiendo inglés en la escuela, pero cuando llegas a un país en el que tienes que hablar inglés, tienes que pensar muchísimo cada frase antes de decirla, tienes que pararte a pensar cómo se decía esto, cómo se decía lo otro, y simplemente pues no tienes una comunicación fluida y natural. Lo que tienes que hacer es todo el rato hacer ejercicios mentales, esforzarte, y claro, esto es porque has aprendido el idioma, no lo has absorbido. ¿Y cómo lo absorbemos? Pues con input comprensible. Esto es lo mismo de siempre. Tenemos que tener claro que los procesos de absorción de una lengua
se realizan de forma inconsciente, es decir, no nos damos cuenta de ello, es nuestro cerebro el que trabaja por nosotros, ya que nosotros tenemos que estar centrados en el mensaje que se nos quiere transmitir, no en la estructura ni en la forma de ese mensaje, no, simplemente captar ese mensaje. En mi caso, yo aprendí inglés en el colegio, estuve, pues como siempre, como todos, 10 años estudiando inglés. Y por otra parte, absorbí el italiano por mi cuenta a través de vídeos de YouTube. ¿Qué es lo que pasó? Que yo llevaba 10 años aprendiendo inglés y no era capaz de tener una conversación mínimamente decente en inglés, pero llevaba 3 meses absorbiendo el italiano y ya podía desenvolverme bastante bien en el idioma. De hecho, a los 3 meses de haber empezado a aprender, me fui a Italia y no tuve ningún problema. Así que ya teniendo en cuenta toda esta información acerca de cómo funciona el aprendizaje de idiomas, vamos a por la quinta clave que nos va a permitir aprender un idioma de manera óptima, y te aseguro que es muy importante. Mira, me considero una persona muy curiosa, me intereso por muchos temas distintos y me gusta mucho reflexionar acerca de ellos. Y algo que he sacado en claro de todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de mis 23 años es que el estrés es malísimo, sea para lo que sea, tanto físicamente como mentalmente. Es algo que tenemos que evitar a toda costa. Y es que tienes que tener en cuenta que si consumes input comprensible óptimo, como hemos visto en este vídeo, pero estás estresado, tienes problemas con tu pareja, en el trabajo, en los estudios, una situación familiar complicada o lo que sea, lo que suele suceder es que tu cerebro se bloquea y se dificulta mucho la absorción de estos nuevos conocimientos, de estas nuevas estructuras gramaticales para comprender un nuevo idioma. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que tenemos que relajarnos. Y por otra parte, también son muy perjudiciales los problemas de confianza que tenemos en nosotros mismos. Es decir, si pensamos que somos tontos, que no somos capaces de aprender un idioma, si llevamos un tiempo escuchando input comprensible y todavía no vemos que progresamos, no hace falta rayarse por esto, porque esto lo que va a hacer es que te bloquees y aprendas mucho más lento o ni siquiera absorbas nuevas palabras y nuevos términos. Con lo cual, intenta estar relajado en todos los aspectos. Puedes probar la meditación, hacer ejercicio viene muy bien, alimentarse de manera correcta, dormir por la noche y estar despierto por el día, que aunque parece algo básico, pero hay mucha gente que no lo cumple. Todo esto sin duda te va a ayudar aprender un idioma mucho más rápido, y aunque parezca algo terciario, algo que no es importante, de verdad te digo que es muy importante. Y por esto tienes que consumir input comprensible adaptado a ti. No me vale input comprensible complejo, porque esto lo que va a hacer seguramente es que te frustres. Y ya hemos visto que la frustración provoca estrés, y el estrés provoca que no aprendas. Por lo tanto, no intentes ir a un input comprensible de alta dificultad, por así decirlo, ya que eso va a provocar que tengas estrés y que no absorbas de la misma manera que si fuera input un poco más sencillo. Y aquí entra también el tema de hablar, de empezar a hablar. Si empiezas a hablar demasiado pronto, también te vas a frustrar y va a aflorar el estrés en ti y los problemas de confianza. Por lo tanto, ten mucho cuidado. Si vas a empezar a hablar pronto, ten en cuenta que es normal que te bloquees, que no sepas decir absolutamente nada, es algo que nos pasa a todos. Por lo tanto, no te frustres, ten en cuenta que esto es un proceso largo de absorción lenta, día a día, es una cuestión de hábitos más que una cuestión de hacerlo todo rápido, así que ten calma, no te estreses y estate sereno, que ya verás como si ejecutas todos estos pasos, estas claves que te he compartido, vas a aprender un idioma mucho más rápido que de la manera normal, eso no tengas ninguna duda. Así que bueno, espero que haya quedado claro cada una de las claves que te he compartido. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios e intentaré resolverla a la mayor brevedad. Espero que apliques todo lo aprendido en este vídeo y que te des cuenta de que realmente aprender idiomas es algo mucho más fácil, sencillo y llevadero de lo que nos han hecho creer. No olvides que si te gusta mi contenido, te puedes suscribir a este canal. Y nada más, me despido. Un saludo.